Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Pacto Perpetuo. Y hace tan solo un par de trimestres atrás estuvimos estudiando una serie sobre el pacto eterno. Sin embargo, hoy vamos a ver en forma especial cómo se revela el pacto de Dios en Deuteronomio. ¿Qué es el pacto eterno? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué implica? Son algunas de las preguntas que estaremos abordando desde la perspectiva de Jesús, la verdad que siempre está presente o que siempre es relevante. Comencemos. Esta semana mi amigo Samuel Ramírez compartió algo en un grupo de amigos que me pareció excelente para iniciar este tema del pacto eterno. Y le pedí permiso para compartir la idea con ustedes. En Génesis 17 y 17, Dios dice a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La palabra que se traduce generalmente como perpetuo en este verso es en hebreo olam, que significa eterno o eternidad. Por lo tanto, otra manera de llamarlo sería pacto eterno, que de hecho así es llamado innumerables veces en las Escrituras. Sin embargo, algo eterno es algo que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene ni principio ni fin. Es algo que siempre ha existido, existe y existirá. En otras palabras, lo eterno es aquello que fue ayer, que es hoy, que será mañana y por siempre. Lo eterno es, por lo tanto, el ser en sí mismo. Y si lo eterno buscara describirse a sí mismo, entonces diría simplemente: yo soy. Yo soy el que es y el que será, eterno, perpetuo, absoluto, sempiterno, por siempre y para siempre. Yo soy por los siglos de los siglos. Amén. Este pacto eterno entonces parece no haber tenido nunca principio ni fin. En otras palabras, parece ser Dios. Y es que el pacto eterno no es otro que el eterno en sí mismo. Aquel que se llamó y se dio a conocer como yo soy. Aquel del cual Juan dijo que era la palabra por la cual fueron creadas todas las cosas, porque esa palabra estuvo siempre con Dios y era Dios. En resumen, el pacto eterno es Jesús. Y si parafraseamos Génesis 17:7, sustituyendo pacto eterno por Jesús, diría más o menos así: y estableceré a Jesús entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Jesús es, fue y será tu Dios, y el de tu descendencia después de ti por toda la eternidad, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando lo entendemos así, entonces todo hace sentido, porque podemos ver que lo que ofreció Dios a Abraham no fue un pedazo de tierra y mucho menos un conjunto de ordenanzas o reglas que él tenía que cumplir, sino que Dios se entregó a sí mismo en la persona de Jesús, tomando la forma de un pacto, porque así Jesús tendría sentido en el contexto donde vivió Abraham y para las siguientes generaciones. Cuando logramos ver a Jesús como el pacto eterno de Dios, entendemos que el pacto y sus promesas no están condicionadas al hombre y nunca podrían estarlo, porque aún cuando somos libres y salvos en Cristo, en nuestro cuerpo sigue viviendo otra ley, que es la ley del pecado, y que constantemente lucha por tomar posesión y control de nosotros, y rebelarnos contra Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Es por eso que promesas tan grandes y tan valiosas, promesas que Hebreos 8:6 las describe como excelentes, y que 2 de Pedro 1:4 las llama preciosas y grandísimas promesas, no pueden ser condicionadas a seres variables, inconstantes y afectados por el pecado, sino que solamente pueden estar condicionadas a Jesús. El único que vivió como hombre y fue hecho a la semejanza de pecadores, pero que nunca conoció el pecado. El único que, a pesar de vivir en un mundo regido por los principios de las tinieblas, siempre fue luz y nunca se encontraron tinieblas en él. Es por eso que Pablo dice categóricamente que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo nosotros solo respondemos amén, como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios. 1 Corintios 1:20. Y yo te pregunto, basado en los dichos por Pablo en 1 Corintios 1:20, ¿cuál debería ser nuestra respuesta cuando Dios nos dice que quiere establecer un pacto con nosotros o darnos a Jesús? ¿Decirle todo lo que nos digas, eso haremos? ¿O simplemente decir amén como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios? Lee Éxodo 19:8. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Según 1 Corintios 1:20, ¿cuál debería ser nuestra respuesta cuando Dios nos dice que Él nos salvará?
¿Cuál debería ser nuestra respuesta cuando Dios nos dice que somos su pueblo escogido, su especial tesoro? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta cuando Dios nos dice que bendecirá a todas las familias de la tierra por medio nuestro? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta cuando Dios nos dice que el Evangelio es poder para salvación de todo aquel que cree? Ante todas estas preguntas, deberíamos decirle, todo lo que nos digas, eso haremos, o simplemente deberíamos decir amén, como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios. De alguna manera, Israel comenzó a ver el pacto eterno de Dios o a Jesús como un conjunto de leyes que tenía que obedecer para que las promesas de Dios se cumplieran. En otras palabras, comenzaron a vivir esclavizados bajo el yugo de un pacto por obras, dejando voluntariamente de lado a Jesús, quien es el pacto eterno que cumple en sí mismo y por sí mismo todo lo que promete sin la necesidad de nuestras obras. Desde el momento en que Israel respondió a Dios con haremos todo lo que nos digas, Éxodo 19:8, acarrió sobre sí mismo la maldición y la muerte como paga inequívoca del pecado para todos los que viven por medio de sus obras. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 3 del 10 al 12, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, Dios se da a sí mismo en la persona de Jesús a Israel, y en vez de decir amén para la gloria de Dios, lo cual implicaría vivir por la fe, decide decirle a Dios, nosotros haremos u obedeceremos todo lo que nos digas. Lo que implicaba no vivir por la fe en el dador de las promesas, sino cumplir por ellos mismos la promesa por medio de las obras o de la obediencia perfecta. El resultado fue vivir en un pacto de condenación y muerte, como dice Pablo en 2 Corintios 3 del 6 al 9. Un pacto que ellos mismos pidieron para sí, donde la única manera de vivir era permaneciendo en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, o lo que es lo mismo, era obedeciendo perfectamente la ley, porque el que hace estas cosas vivirá por ellas. El único problema fue que en su orgullo, su prepotencia o tal vez su ignorancia o necedad no les dejó admitir que ningún pecador puede vivir por la obediencia perfecta a la ley, porque nuestro corazón es naturalmente contrario al amor de Dios o a su ley. Es por eso que, como dijo Pablo, por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo solamente vivirá por la fe. O lo que es lo mismo, dependiendo de que Jesús es suficiente para cumplir todo aquello que promete. Ezequiel 36, 24 al 30 dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obras. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no lo someteré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el producto de los campos, para que nunca más reciban afrenta entre las naciones por causa del hombre. Yo te pregunto, si Dios es el que promete tomarnos de las naciones, reunirnos de entre los países y traernos a la tierra que Él nos promete, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Todo lo que nos digas eso haremos? ¿O simplemente deberíamos decir amén, como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios? Si Dios es el que promete esparcir sobre nosotros agua pura, limpiarnos de todas nuestras impurezas y purificarnos de toda nuestra idolatría, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Todo lo que nos digas, eso haremos. O simplemente deberíamos decir amén, como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios. Si es Dios el que promete quitarnos el corazón de carne que se rebela contra Él y de darnos un corazón nuevo, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Todo lo que nos digas, eso haremos. O simplemente deberíamos decir amén
como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios. Si Dios es el que promete poner su Espíritu en nosotros y hacer por medio de su Espíritu que andemos y guardemos sus leyes, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Todo lo que nos digas, eso haremos? ¿O simplemente deberíamos decir amén como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios? Si Dios es el que promete que habitaremos con Él en la tierra nueva, que seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, que nos librará y guardará de todo mal, multiplicará en nosotros el fruto de su Espíritu, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Todo lo que nos digas eso haremos? ¿O simplemente deberíamos decir amén como confirmación de que así fue, es y será para la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta de lo que significa vivir como Israel en el antiguo pacto y lo que significa vivir en el nuevo pacto o en el pacto eterno que es Jesús? En Mateo 7:12 Jesús dice algo que hasta hoy conocemos como la regla de oro y dice así: así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Hay varias cosas significativas en esta declaración de Jesús. Primeramente, fue dicho como parte de la conclusión del Sermón del Monte, que viene siendo la declaración de los principios de su reino. Esto es bien importante porque nos ayuda a contextualizar sus palabras y a entender cabalmente todo lo que quiso decir. Segundo, Jesús resumió en una sola frase todo lo que le había revelado a los profetas en el pasado y en qué consistían los principios de su ley. Y tercero, Jesús utiliza una frase popular y enseñada dentro del judaísmo para mostrar que los principios de su reino eran contrarios y superiores a los principios de la religión establecida o lo enseñado por los líderes religiosos de su tiempo. Según el comentario bíblico adventista, se le atribuye a Hillel, famosísimo rabino de la generación anterior a Jesús, la siguiente declaración: lo que te resulte odioso a ti, no se lo hagas a tu prójimo. En eso consiste toda la Torá. Y lo demás es comentario acerca de esto. En otras palabras, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento era entendido y enseñado en forma de abstinencia o negación. ¿Qué quiere decir esto? Que las actitudes y conductas del pueblo de Dios se centraban en abstenerse ellos del mal y de hacerle mal a su prójimo. Por lo tanto, era una constante lucha de obras o de obrar en contra de su propia naturaleza, que como dice Pablo en Romanos 3 del 10 al 18, hace que naturalmente nos manifestemos en hacerle daño a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, abstenerse del mal no es necesariamente amar a Dios, y evitar a toda costa hacerle mal a los que conviven con nosotros tampoco nos lleva necesariamente a amarlos. Eso quiere decir que yo puedo obedecer los 10 mandamientos toda una vida por diferentes razones y no necesariamente con eso estar amando a Dios o los que conviven conmigo y mucho menos a mis enemigos. Y para muestra tenemos la historia del joven rico en Marcos 10 del 17 al 22. Ahora, Jesús no solo se encargó de decir que el mensaje del Antiguo Testamento no estaba basado en la abstinencia del mal, sino más bien en vivir y practicar el amor, sino que Jesús fue un poco más allá. Y lo hizo dejando bien claro que al vivir y practicar el amor no era algo exclusivo para los que pensaban y creían como los judíos, sino también para los gentiles o aquellas naciones que ellos veían como enemigos. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que cuando Dios le hablaba a los profetas, cada orden, cada mandato, cada revelación y cada principio que fue dado para que el pueblo lo pusiera en práctica, estaba destinado a que ellos hicieran con todas las naciones de la tierra lo que ellos como israelitas querían que las naciones hicieran con ellos. Porque como dijo Jesús, en esto se resume la ley y los profetas. Y yo te pregunto, ¿fue eso lo que pasó? ¿Fue eso lo que Israel hizo con todas las naciones? ¿Te has preguntado por qué no fue así? Generalmente nosotros tenemos la tendencia a ver las naciones paganas como muy diferentes a Israel. Decimos que esos pueblos fueron destruidos porque estaban sumidos en el paganismo, el politeísmo y algunas prácticas totalmente degradantes que incluía el sacrificio de niños. Sin embargo, ¿te has puesto a analizar cómo era Israel cuando salió de Egipto? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces la Biblia describe a Israel sumergidos en el paganismo, en el politeísmo y en prácticas totalmente degradantes como el sacrificio de niños?
Y quizás puedas decir, pues precisamente por eso fue que Dios mandó a destruir a esas naciones, porque corrompían a Israel. Y yo te pregunto, ¿será que Israel se corrompía con sus prácticas? ¿O será que a Israel le gustaban también esas prácticas y por eso no podían resistir la tentación de imitarlos y ser como ellos? ¿Será que la manera de vivir, de evitar la tentación, es deshaciéndonos de la fuente que la origina o acercándonos a aquel que es poderoso para transformar nuestra debilidad en fortaleza? ¿Dónde queda la declaración de Pablo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece si al final mi victoria viene como resultado de deshacerme de las personas que pecan a mi alrededor? ¿Dónde queda la declaración de Santiago 1:14 que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? Si al final estoy haciendo responsable de mis tentaciones a aquellos que pecan a mi alrededor. Y finalmente, ¿dónde queda el llamado de Jesús de amar a nuestros enemigos, si es que estamos demasiado ocupados en destruirlos? ¿Cómo podemos amar a alguien que ya hemos establecido como el causante de nuestro mal? Martin Luther King Jr. dijo una vez, si odias a tus enemigos, no hay manera de redimir y transformar a tus enemigos. Para el bonus de esta semana quiero explorar con ustedes algunos principios sobre la obediencia. De alguna manera, hemos centrado nuestro entendimiento y explicación del pacto eterno de Dios por medio de la obediencia. Ahora, si comenzamos desde la premisa de que el pacto eterno es Jesús y de que vivimos en el pacto o en Jesús por fe y no por obras, podemos asegurar que Jesús no está interesado en nuestra obediencia, sino en nuestra fidelidad. La obediencia externa, o lo que pudiéramos llamar mera obediencia, es el resultado del temor a las consecuencias de desobedecer una orden que ha sido dada, pero no precisamente el resultado del amor o de una relación con la fuente de dicha orden. En cambio, la fidelidad es el resultado de la fe, y la fe es el resultado de depender de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra que según Juan 1:1 es Dios hecho carne en la persona de Jesús. Por lo tanto, la fe es el resultado de una relación con Dios por medio de Jesús. O también pudiéramos decir que la fe es el resultado de conocer a Dios por medio de Jesús. Porque no podemos tener fe o ser fieles a alguien que no conocemos. Es por eso que el pacto eterno de Dios no puede basarse en las obras o en mera obediencia, sino en una relación con aquel que es el pacto en sí mismo y cuya relación se manifiesta en fe y fidelidad a una persona y no a un conjunto de leyes. Morris Benden, un conocido predicador, maestro y autor adventista que en su libro Ama a Dios y haz lo que quieras, habla de la verdadera y la falsa obediencia. Y refiriéndose a la falsa, dice, la obediencia externa nunca ha engañado a Dios, aunque sí ha engañado a mucha gente. La gente que tiene una voluntad férrea puede y a menudo ha falsificado la obediencia exteriormente. Y es posible establecer iglesias enteras sobre ese principio, si nuestro enfoque prioritario como base de nuestra vida cristiana es el comportamiento. Página 18. En otras palabras, es querer obedecer para obtener algo a cambio, ya sea las promesas del pacto, las bendiciones de Dios, la gracia, el perdón, la misericordia o el favor de Dios. Cuando la obediencia cumple esa función en la religión, solamente puede generar frustración y rebeldía, porque nosotros no podemos obedecer por nuestras propias fuerzas, por mucho que lo deseemos o no lo propongamos. Fue por eso que Israel, después de decirle a Dios, haremos u obedeceremos todo lo que nos digas en Éxodo 19:8, terminaron a los pocos días rebelándose contra aquello que habían prometido obedecer, haciendo un becerro de oro para adorarlo como su Dios. Éxodo 32. Morris Benden también destaca en el mismo libro que la verdadera obediencia viene de arriba y no de nosotros. Él dice, nosotros, los que no tratamos de obedecer por nuestra propia fuerza, sino buscando el Espíritu de Dios, como lo hizo Jesús, nosotros que tratamos de obedecer desde el interior hacia afuera en vez de cumplir simples deberes externos y coercivos con el propósito de obtener las bendiciones. Este es el principio de la verdadera obediencia, el único principio válido. Página 20. Y Hebreos 13, del 20 al 21 dice que el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Que sí hay obediencia envuelta en la vida cristiana? Por supuesto que sí. Pero no es el enfoque ni debe ser nunca nuestra prioridad, sino buscar y conocer a Dios cada día más por medio de una relación viva y creciente con Jesús. Y Dios mismo nos capacitará para toda buena obra, para hacer su voluntad, y Él se encargará de hacer en nosotros todo aquello que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que el pacto eterno de Dios haya cobrado literalmente vida en todo el sentido de la palabra para ti en la persona de Jesús. Recuerda que si Dios te escogió e hizo pacto contigo, no fue para hacerte mejor o superior al resto del mundo. Tampoco te escogió para que te vuelvas exclusivo y le comiences a decir al mundo que ellos están mal mientras que tú estás bien. O lo que tú crees tiene más valor que lo que ellos creen. Dios nunca te llamó y te mostró su gracia por medio de Jesús para que juzgues y condenes al mundo, sino para que así, como Él te dio de su gracia, ahora tú también des a todos de su gracia. Vivir en el pacto eterno que es Jesús nos impele a amar a todos dándoles libertad, mientras refrena en nosotros la necesidad torcida de controlar lo que otros creen, dicen y hacen. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.